Como estuvimos viendo, los principios de los sistemas judiciales de países duramente atacados por la corrupción, y nos encontraríamos con lo siguiente: con una organización ineficaz en la que el colapso de los tribunales es carta corriente. En 3 de los países estudiados, la duración media de un proceso penal se sitúa entre 2 y 4 años, y de un proceso civil entre 3 y 5. En caso de apelaciones se puede llegar a los 8 años. Estos retrasos implican al final un alto grado de impunidad. El bajo rendimiento, el absentismo laboral y la desorganización sistemática son parte de las causas del colapso. Otro punto sería la precariedad del empleo. Los jueces son nombrados en muchos casos por criterios partidistas sin pruebas que acrediten el mérito y la capacidad. Muchos de ellos están en situación interina, con lo que no tienen un puesto fijo de trabajo y queda su continuidad al atribuir a las decisiones políticas. La posibilidad de cese a los 3 o 4 años de los contratados temporales es muy alta, salvo que tengan adecuadas conexiones políticas. La inamovilidad es rara y siempre susceptible de revisión. Otro punto, el desprecio de la ley. La actuación diaria de los jueces y personal administrativo de los juzgados está plagada de irregularidades en el respeto a los plazos, en la consideración a los detenidos, en la debida custodia de los documentos, en la protección de datos personales y en la protección de testigos. Otro punto sería el amiguismo. La diferencia de trato en función de la amistad con el juez o con miembros de la carrera judicial está generalizada. La presencia de correligionarios políticos o de familiares de políticos de relieve es fundamental para entender el contenido errático de las sentencias. De las delegaciones, diremos que en ocasiones los jueces delegan en terceros la redacción de sentencias o la gestión de procesos, reduciéndose con ello la ya por sí baja calidad de las resoluciones. Otro punto sería los abogados corruptores. Los abogados más prestigiosos son, lógicamente, quienes ganan los casos, pero ello se consigue con una buena red de relaciones y un abundante flujo de dinero que acaba en gran parte en manos de los jueces corruptos. La capacidad y los conocimientos jurídicos no bastan, incluso son redundantes. Otro punto sería el silencio. A pesar de que en privado los empleados del sistema judicial, desde magistrados a administrativos, son conscientes del drama y lo comentan, en público casi nadie osa levantar su voz y denunciar la corrupción generalizada. Y otro punto, la jerarquía judicial cooptada. Aun cuando existan jueces profesionales y no politizados en el nivel inferior del sistema, la Corte Suprema o el Consejo del Poder Judicial están conformadas por personas elegidas en función de afinidades partidistas y que actúan con lealtad política. Como quiera que la carrera de los jueces depende de ellos, la afinidad política es determinante en los ascensos e incluso en la permanencia tranquila en los puestos. Finalmente, es necesario destacar que la situación de la justicia en España, de acuerdo a numerosos y diversos estudios, dista mucho de ser óptima. Es más, de acuerdo con diferentes estudios y encuestas internacionales, España, en comparación con otros países europeos, queda a la cola en independencia e imparcialidad judicial. Así, el World Economic Forum, con datos desde 2003, a través de su encuesta de empresarios, realiza anualmente desde 1972 y esta encuesta incluyó 102 países y sitúa a España en el indicador de independencia judicial, el penúltimo lugar de los países de la Unión Europea, solo por delante de Eslovaquia. Y en el indicador de imparcialidad judicial, otra encuesta del Board Winnis Endurance Survey, basada en entrevistas con gerentes y empresarios de más de 10.000 empresas en 80 países, sitúa a España de nuevo penúltima de entre los 14 países europeos incluidos en la encuesta, siendo la última esta vez Lituania. Solo el 7% de los encuestados consideraron que nuestros tribunales resolvían siempre o casi siempre de forma imparcial los casos ante ellos presentados. En un reciente análisis de series temporales de la Executive Opinion Survey de World Economic Forum, se pudo comprobar cómo, ante la pregunta de ¿cómo de habitual es en su sector el pago indocumentado o el soborno por empresas para obtener resoluciones judiciales favorables, los países más desarrollados de la OCDE habían experimentado un ligero ascenso de respuestas favorables. Es habitual. Frente a las desfavorables, nunca ocurre.
Por fortuna, este ligero incremento se invertía en el caso de Latinoamérica, expresando una pequeña mejora en este indicador de gobernabilidad, aun cuando la diferencia entre ambos espacios culturales y económicos todavía era importante. Todo ello en su conjunto supone un deterioro enorme de la imagen del Estado y de la política, pues la ciudadanía atribuye a la clase política y a la política con ello el lamentable estado de la justicia en su país. En última instancia, aunque el Poder Judicial sea independiente en sus decisiones, la política judicial corresponde realizarla al Legislativo y al Ejecutivo, quienes no deben permanecer impasibles ante el deterioro de la imagen de la justicia, ni menos aún favorecer tal deterioro por intereses sectarios y cortoplacistas. De ahí que la corrupción judicial sea en su conjunto también corrupción de la política o corrupción política. Hablemos de clientelismo. Japón tiene un sistema electoral basado en listas abiertas por circunscripción. Además, los candidatos tienen restricciones para usar los medios de comunicación durante la campaña. En consecuencia, el triunfo electoral está muy influido por la notoriedad y popularidad previa del candidato en el distrito electoral correspondiente. Culturalmente, la democracia en Japón ha alcanzado un apoyo significativo por parte de la ciudadanía, en gran medida por los rendimientos a prestaciones materiales que ha generado, sobre todo a partir de los años 1970. Aunque también por los valores que incorpora, aun cuando los niveles de insatisfacción con los gobernantes y la política han sido tradicionalmente muy bajos. Ahora bien, los rendimientos de la democracia han sido valorados no solo pública, sino también privadamente, es decir, han estado vinculados a los beneficios que proporcionaba el candidato al que cada uno apoyaba. De forma que el voto ha estado sujeto a la consideración de las consecuencias en términos de privilegios, regalos y beneficios personales que proporcionaba uno u otro candidato. Los candidatos, en consecuencia, triunfan por la suma de su notoriedad, la clientela organizada que posean y el dinero que consigan o atesoren para mantener activa esta. Estas clientelas se organizan en clubs de apoyo o konkai. Un diputado medio tiene un konkai de 10.000 a 30.000 miembros de Kauker, Tanaka. Tanaka tenía culturales o deportivas. Pero estos grupos apoyan siempre que reciban algo a cambio y que se les mantengan movimientos con comidas o actos sociales que incluyan el canto del himno del konkai. El diputado o alcalde correspondiente tiene que pagar la mayor parte de estos gastos, así como hacer regalos adecuados en cada boda de miembros del club o en cada funeral, lo cual supone gastos superiores a los 10 millones de yenes por año, unos $100.000. Una de las consecuencias de este sistema de clientelismo institucionalizado ha sido el continuo estallido de casos de corrupción en sentido estricto. Así, entre 1955 y el 93, 9 de los 15 primeros ministros han estado implicados o inculpados en escándalos de corrupción. En cada escrutinio electoral, miles de militantes son detenidos por corrupción de electores. Casi la mitad de los parlamentarios han acumulado dinero negro. 57 alcaldes han sido inculpados en el 87 y el 91. El caso del clientelismo japonés nos permite comprobar el juego de dos tipos de variables explicativas del fenómeno, la variable cultural y la variable institucional. En el clientelismo hay factores históricos, sociales, culturales, de origen y también reglas institucionales que incentivan determinado tipo de comportamientos sin perjuicio de existir, junto a todo ello, unas estrategias individuales y unos vínculos entre actores que expresan una forma de actuar específica y concreta en cada caso. En Japón tiene mucha importancia en la explicación del fenómeno clientelístico la feudal cultura del regalo. Es decir, en la obligación de dar siempre algo a cambio y asegurar el equilibrio entre los servidores dados y recibidos, los servicios. Así, el voto es, entre otras cosas, un regalo que se debe devolver con algún beneficio. No dar el regalo o negarse a recibirlo es un ultraje que aísla socialmente, circunstancia que la administración provoca situaciones constantes de semi-corrupción. Todo ello, unido a la súbita modernización económica y política, a la debilidad de una burocracia independiente y neutral y al subdesarrollo del aparato judicial, generaron un sistema en constante proceso de depuración. No obstante, las mejoras japonesas en su aparato judicial convendría destacarlas convenientemente, para explicar también los éxitos en los últimos intentos de regeneración política.
Desde luego que la existencia del clientelismo no es patrimonio de Japón. En América Latina es una práctica extendida también y en Europa mediterránea es bastante común en la actividad política. El testimonio de Mario Cesa ante el fiscal Di Pietro en un documento excelente para entender el funcionamiento del clientelismo y la corrupción en Italia. Cesa, ingeniero, ingresa en el Partido Socialista y milita primero en la corriente de Carlo Tognoli y más tarde en la de Paolo Pilletiri, cuñado de Craxi. Su ingreso en el partido se produce en un barrio de Milán, Musocco Vialba, porque un amigo suyo, Schianameo, empresario de pompas fúnebres, se lo comenta. Dicho amigo había inscrito en dicha sección del partido a todos sus empleados y pagaba sus cuotas para que se le adjudicasen así siempre nuevos funerales por parte de los poderes públicos controlados por el partido. Con el tiempo va escalando posiciones hasta ser presidente de la Resistencia Tribuzio en 1986. En las elecciones de 1990 ya controlaba en el partido una facción autónoma de al menos 7.000 votos, por su propia red de extorsión, todo lo cual había puesto a disposición de Bobo Craxi, ayudándole a entrar en el Consejo Comunal de Milán. La situación española, aunque no tan gravemente extendida, sí refleja una pervivencia de prácticas clientelistas en la actividad política que conviene destacar y denunciar. El clientelismo español, siguiendo a Robles Egea, 1996, tiene una larga historia detrás y se ha ido adaptando a la realidad histórica y a las transformaciones sociales con gran eficacia y flexibilidad. Robles describe 3 tipos de clientelismo histórico en España. En primer lugar, el caciquismo, propio de la Restauración, un tipo de régimen que se caracteriza por el peso de los caciques locales en la toma de decisiones políticas y por la brutal manipulación electoral. Este modelo es propio de un momento histórico que se caracteriza, entre otros factores, por la debilidad de la sociedad civil, debilidad que persiste posteriormente y que facilita la continuación de relaciones de dependencia cacique-cliente durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la República, aunque el perfil del cacique cambie y sus métodos también. El segundo modelo de caciquismo es el propio de la dictadura franquista, es el clientelismo del partido único o de Estado. En él, el dictador, a través de los gobernadores civiles y la estructura política del movimiento, consigue un control sobre toda la España rural, basada en caciques sostenidos por el régimen y que a su vez sostienen a aquel. No hay que olvidar que los alcaldes eran nombrados directamente por el gobierno central y que estaban sometidos jerárquicamente a los gobernadores civiles. Y finalmente, el tercer tipo de clientelismo será el de partidos, propio de las fases democráticas de nuestra reciente historia. Así, en la Segunda República y en la democracia actual, el autor considera que la financiación de los partidos es la base de este tipo de clientelismo. La financiación partidista está en gran medida fundada en la discrecionalidad de los poderes públicos para adjudicar obras y contratos y gracias a esta discrecionalidad también se crean redes clientelares que de alguna forma aseguran además de dinero, votos. Los ejemplos de clientelismo en la España actual podrían ser muy numerosos, pero por su cercanía cronológica escogeremos 2. La prensa, que se puede leer que la Generalitat ha elaborado un informe sobre la gestión del anterior gobierno y en él constan como ciertos datos como los que siguen. La Generalitat firmó un día antes de las elecciones autonómicas un pacto con las patronales de la escuela privada sobre las condiciones que regirían los conciertos educativos, los cuales implicaban un gasto de 800 millones de euros. Un mes antes de las elecciones autonómicas, el gobierno de la Generalitat llevó a cabo la renovación de 166 concesiones de transporte de viajeros por carretera a 68 compañías. Dichas concesiones no caducaban hasta 2008, pero fueron renovadas por 25 años a contar desde esa fecha. Las concesiones para el servicio de inspección técnica de vehículos, que vencían, fueron ampliadas hasta el 2014, el día antes de las elecciones autonómicas. El pasado 13 de junio se celebraron elecciones en el Parlamento Europeo de acuerdo con la crónica de José Hermida. En Galicia, mientras la franja urbana y costera, la más desarrollada, tenía un índice de participación bajísimo, como en prácticamente toda Europa, la afluencia a los colegios de la Galicia rural y menos desarrollada era abrumadora, superando en 20 puntos a la media de la franja costera. El clientelismo, la cultura política y caciquismo. De estas palabras
es conveniente destacar cómo la cultura política influye, aunque no exclusivamente, en la propia percepción de lo que es o no corrupto. Pues para mucha gente, en la Galicia rural, su acción y la de sus patrones políticos era absolutamente normal y legítima, aunque pudiera no ser plenamente moral. En un famoso estudio de Heidenheimer, 1989, demostró cómo la cultura política afectaba la percepción de las prácticas corruptas, situándolas como corrupción blanca, gris o negra. En concreto, eligió 4 tipos de comunidades, en función de su forma de entender las relaciones políticas de obligación. 1. La basada en la familia, en la que la lealtad a la familia nuclear es la única que cuenta. No existe un sistema de patronazgo, pues ni siquiera existe la confianza precisa para creer en que los jefes políticos cumplirán sus promesas. Era el caso de Montegrano. 2. El tradicional sistema basado en la relación patrón-cliente, como sucede en comunidades sicilianas y griegas. En él se busca protección más allá de la familia y más acá del Estado, que es visto de forma distante e incomprensible. En concreto, se busca protección en el patrón, el cual protege a cambio de obediencia, es socialmente superior, incluso posee rasgos de santidad. Tercero, el moderno sistema basado en la relación jefe-político-seguidor. Dicho sistema encuentra su mejor expresión en las maquinarias políticas de las grandes ciudades americanas durante la primera mitad del siglo XX, aun cuando continúa existiendo en ciertas comunidades, como en el caso de Wincanton, elegida por el autor del estudio. Las élites sociales o burocráticas tienen poca importancia aquí, donde el jefe es quien controla la maquinaria política sin necesidad de tener, como en el supuesto anterior, rasgos de santidad percibida. En este modelo de comunidad, los seguidores tienen más libertad de acción y el intercambio económico es fundamental. Y cuarto punto, el sistema de cultura cívica, típico de ciudades medias o barrios medios de grandes ciudades británicas o americanas. En él los ciudadanos no sienten la necesidad de acudir a un patrón o jefe político para beneficiarse de las leyes o programas políticos, ni públicos. Las actividades comunitarias y el respeto a las normas comunes no se realizan en función de la obtención de un beneficio concreto y particular, sino de la satisfacción moral que ello produce.